Tenemos el regreso de BTS cada vez más cerca, y con eso es imposible no notar cómo los rumores empiezan a crecer, a tomar forma y a hacerse cada vez más insistentes. Entre todos esos rumores, uno de los que más fuerza ha ganado últimamente es el de una posible subunidad entre Jimin y Jungkook, algo que no nace de la nada ni de teorías exageradas, sino de pequeños momentos, comentarios y actitudes que ellos mismos han mostrado en el pasado, y que, inevitablemente, hacen que mucha gente vuelva a prestar atención. Hace algunos meses, durante un live que muchos recuerdan perfectamente, hubo un instante que dejó a más de uno con la ceja levantada. No fue un anuncio formal ni una confirmación clara, pero sí uno de esos momentos que se quedan grabados porque parecen decir más de lo que muestran. En medio de una transmisión relajada, donde ambos estaban especialmente cercanos y cariñosos, Jungkook soltó una frase que no pasó desapercibida. «Ya hemos decidido nuestra canción». Jimin respondió afirmando con un simple sí, y fue ahí cuando Jungkook, con ese tono tan suyo, preguntó si iban a dar un spoiler. Ese intercambio fue breve pero suficiente para encender la curiosidad. Lo interesante es que no parecía una broma lanzada al aire sin sentido. Se sintió como una conversación que venía de antes, como algo que ya habían hablado entre ellos. Jungkook daba la impresión de querer que se supiera un poco más, de querer soltar esa información, aunque fuera de manera indirecta. Pero, como suele pasar cuando ellos están juntos, terminaron perdiéndose en su propio mundo. La atención se desvió, la conversación tomó otro rumbo, y lo que parecía un posible adelanto quedó rápidamente enterrado bajo risas, juegos y ese coqueteo constante que los caracteriza. Durante ese mismo live, comenzaron a bromear sobre disciplinarse, con Jimin tomando el rol de quien pone orden, mientras Jungkook no paraba de tocarlo, acercarse y provocar. Todo se dio en un tono claramente juguetón, relajado, sin que nadie pareciera incómodo. Jungkook seguía insistiendo, tocándolo, acercándose más de la cuenta, incluso metiendo la mano dentro de la blusa de Jimin, y la situación se transformó en uno de esos momentos caóticos y divertidos donde el tema inicial queda completamente olvidado. La posible canción, el supuesto spoiler, todo quedó en segundo plano frente a la dinámica entre ellos. Y es justamente eso lo que hace que muchas personas vuelvan ahora a ese live y lo analicen con lupa. Porque cuando se mira en retrospectiva, no es raro preguntarse si ese comentario fue realmente casual o si tal vez era una pista temprana de algo que todavía no se podía decir abiertamente. No se trata de asegurar que exista una subunidad confirmada, porque no hay anuncios oficiales, pero sí de reconocer que esos pequeños detalles son los que alimentan las expectativas. Ahora, con el regreso de BTS en el horizonte, pensar en una colaboración entre Jimin y Jungkook no suena descabellado. Al contrario, para muchos resulta una idea emocionante. Sus voces siempre han sido un punto fuerte dentro del grupo. Se complementan, se equilibran, se entienden. Jimin con su tono delicado y expresivo, Jungkook con su versatilidad y potencia. Juntos crean una armonía que ya hemos escuchado en distintas ocasiones y que siempre deja ganas de más. Por supuesto, no todo es emoción y expectativa. Sabemos que si una colaboración entre ellos llegara a hacerse realidad, también vendría acompañada de reacciones negativas. Hay personas que detestan cualquier tipo de proyecto conjunto entre Jimin y Jungkook y que harían lo imposible por sabotearlo. Y no, estas actitudes no vienen solo de un lado. No son únicamente ciertos shippers los que reaccionan mal. También existen fans individuales de Jimin y de Jungkook que no ven con buenos ojos que colaboren juntos y que, llegado el momento, podrían negarse a apoyar el proyecto. Eso es algo que ya se ha visto antes y que, lamentablemente, forma parte del fandom. Mientras algunos se emocionan, otros se cierran, critican o intentan minimizar cualquier interacción entre ellos. Aún así, también estamos quienes esperamos esa colaboración con ilusión.
No por teorías exageradas, sino porque sabemos que artísticamente Jimin y Jungkook juntos funcionan. Su química en el escenario, su entendimiento vocal y la naturalidad con la que se acompañan hacen que la idea de una subunidad resulte atractiva y llena de potencial. Podemos detenernos todavía más en ese momento, porque cuanto más se observa con calma, más claro queda que no fue algo exagerado ni sacado de contexto, sino una escena que se desarrolló con una naturalidad que atrapa precisamente por eso. Desde el inicio del juego, la dinámica parecía sencilla y casi inocente: encontrar lo que el otro había escondido. No había una expectativa previa de que se transformara en algo tan cargado de cercanía, y quizá por eso impacta más. No hubo instrucciones raras ni reglas implícitas que justificaran lo que pasó después. Simplemente ocurrió, sin esfuerzo, sin señales de que alguien estuviera actuando para la cámara. Lo primero que llama la atención es que no se limitaron a buscar en objetos o espacios. En lugar de eso, el foco pasó rápidamente a ellos mismos, como si el juego, de forma casi orgánica, hubiera encontrado su centro en el contacto entre ambos. Jungkook empieza a buscar tocando a Jimin, y lo hace con una calma que desarma. No hay movimientos bruscos ni gestos exagerados. No parece alguien dudando si puede o no puede tocar ahí. Se mueve con seguridad, con una tranquilidad que solo se da cuando hay confianza real. Todo ocurre despacio, sin apuro, sin esa rigidez corporal que suele aparecer cuando alguien se siente observado o incómodo. Jimin, por su parte, no solo acepta ese contacto, sino que lo refleja. Responde de la misma manera, entrando al juego desde exactamente el mismo lugar emocional y corporal. No se siente como una reacción forzada ni como alguien siguiendo una broma ajena. Es una participación activa, relajada, como si ambos estuvieran completamente sincronizados. Ahí ya se nota que el contacto no es superficial, no es un roce rápido que se puede ignorar, es cercano, es sostenido, es cómodo, y esa comodidad es lo que más llama la atención, porque no se puede fingir fácilmente. A medida que el momento avanza, la escena se vuelve más intensa, pero no en un sentido ruidoso o exagerado, sino en ese tipo de intensidad silenciosa que se siente más fuerte precisamente porque no necesita demostrarse. Cuando Jungkook mete la mano por la parte trasera del pantalón de Jimin, no hay una pausa previa que prepare al espectador. No hay risas nerviosas ni miradas a la cámara buscando reacción. Todo sucede con una calma desconcertante, como si no hubiera nada fuera de lugar, como si ese gesto estuviera completamente integrado en su dinámica. Y lo que más pesa en ese instante es la reacción de Jimin. No hay sobresalto, no hay retirada, no hay un intento de cortar el momento. No se percibe incomodidad en su lenguaje corporal. Al contrario, se siente una continuidad, una aceptación tranquila de lo que está pasando. Incluso se puede percibir la intención de devolver el gesto, esta vez hacia Jungkook, y todo fluye sin interrupciones, sin cambios bruscos de energía. Esa fluidez es clave, porque es lo que hace que la escena se sienta tan distinta a un simple juego llevado demasiado lejos. Lo realmente fuerte no es el gesto aislado, sino la ausencia total de tensión. No hay señales de que alguien esté cruzando un límite inesperado. No hay rigidez, no hay miradas incómodas, no hay ese segundo de duda que suele aparecer cuando algo no estaba previsto. Todo se siente asumido, casi cotidiano, como si formara parte de una dinámica que existe desde antes y que no necesita explicaciones. Y eso es lo que deja a muchas personas procesando la escena una y otra vez. A lo largo del tiempo hemos visto muchas muestras de cercanía entre ellos. Abrazos largos, contacto constante, cuerpos muy cerca, miradas que se sostienen más de lo habitual. Pero este momento cruza una línea distinta, no porque sea más explícito, sino porque se siente más privado. Es una cercanía que no parece pensada para ser observada, sino compartida. Algo que ocurre porque están cómodos entre ellos, no porque alguien esté mirando. Hay gestos que por más que se intenten normalizar, no se sienten casuales.
no porque sean incorrectos, sino porque implican un nivel de confianza muy específico. Ese tipo de confianza no se improvisa ni se construye frente a una cámara. Desde mi punto de vista, y sé que muchas personas sienten lo mismo, ese nivel de comodidad solo existe cuando hay un vínculo profundo, cuando hay una conexión sólida que va más allá de lo visible y de lo que normalmente se muestra al público. Lo más desconcertante, y al mismo tiempo lo más revelador, es lo naturales que son dentro de ese espacio compartido. No parece un juego que se salió de control. No parece una broma exagerada. Parece costumbre. Parece algo que no necesita ser explicado ni justificado entre ellos. Jikook tiene esa forma tan particular de moverse juntos, de tocarse, de acercarse, que incluso los momentos más intensos se sienten suaves, casi cotidianos, aunque para quienes observan no lo sean en absoluto. Por eso esta escena pesa tanto cuando se la mira con atención. No se siente actuada ni forzada, se siente honesta. Tiene una coquetería sin esfuerzo, una intensidad silenciosa, una intimidad que no necesita ser explícita para ser evidente. No grita nada, no busca impacto, y justamente por eso se queda dando vueltas en la cabeza. Cuando uno se detiene a observar los detalles, la calma, la sincronía, la ausencia de incomodidad, entiende perfectamente por qué cuesta tanto ignorarla. No porque haya que buscarle algo, sino porque simplemente está ahí, ocurriendo con una naturalidad que dice mucho sin decir nada.